Bien, estamos en nuestra sala de trabajo. Se encuentra el ingeniero Marcelo Carrasco, concejal del Cantón Riobamba. Ingeniero, buenos días. Buenos días, licenciado Neto, un gusto y el saludo cordial a usted, al cuerpo administrativo, gerencial y a la ciudadanía de Riobamba, Chimborazo y donde llega a las frecuencias de Radio Católica. Bueno, el motivo de nuestro encuentro es precisamente para valorar lo realizado el día de ayer. Tuvimos una visita in situ hacia lo que tiene que ver con el trasvase, Maguazo, y obviamente hicimos un recorrido bastante importante con explicaciones que, a decir de usted, cumplieron con satisfacción de lo que se tenía previsto dentro de este proyecto. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Sí, efectivamente es un hito histórico para Riobamba particularmente el hecho de esta magna obra de connotación nacional, no solamente para Chimborazo, sino para todo el país, por la dimensión de la obra, una obra que va a permitir el mejoramiento del caudal de agua para la población riobambeña, que es la beneficiaria. El trasvase contempla una conducción de 500 litros de agua por segundo, precisamente con una proyección hasta el 2040, hasta el año 2040, y que la ejecución de esta obra, como ustedes conocieron el día de ayer, importantes medios de comunicación me refiero, está prevista para 22 meses. La obra entró en marcha en marzo de este año precisamente, y los trabajos se cumplen desde el 10 de febrero, ¿no? Se iniciaron ya la organización de equipos y todo. Al momento el 57% de la población aproximadamente de Riobamba me refiero, cuenta con el agua, con el líquido vital de forma continua, y la diferencia para llegar al 100% recibe en horarios diferenciados e inclusive con abastecimiento de tanqueros por medio del municipio de Riobamba. Entonces estamos hablando de una inversión de más de 19 millones, de una contraparte de casi 3 millones de dólares del municipio de Riobamba, y es precisamente en esta administración y con la voluntad política del gobierno nacional para facilitar las garantías para esta magna obra, se está realizando precisamente con el Banco de Desarrollo como parte del cofinanciamiento, esta obra de connotación, insisto, no solamente local sino nacional. Es un tema de fiscalización, de acuerdo a lo que tiene que ver las tareas y atribuciones que tiene el concejal. Al estar presente y al haber escuchado, primero, que están adelantados en plazos, que parecería todo va por buen camino y que estaríamos listos para disminuir un poco los plazos establecidos dentro del proyecto. ¿Esto es beneficioso para la ciudad? Sí, definitivamente usted topa un elemento tan notable, ¿no?, como el tema de fiscalización. Hemos tenido la oportunidad, y al ser parte del miembro del directorio de PEMAPAR, quien les habla, Marcelo Carrasco, ya tuvimos la oportunidad de recorrer también la semana anterior, donde hacíamos algunas preguntas a la parte ejecutora y a la parte fiscalizadora, que enhorabuena tienen niveles de coordinación permanentes. Y así debe ser. La fiscalización no es para determinar solamente algún error que pueda haber en el proceso constructivo o de diseño constructivo, arquitectónico o de ingeniería civil, sino para de la mano ir determinando algunos nudos críticos y buscar las mejores alternativas. Es así que ustedes, como están enterados, y la ciudadanía también, este proyecto data de años anteriores y necesariamente hubo que actualizar, poner al orden del día el estudio, el análisis y elementos técnicos de este proyecto. Así, por ejemplo, vemos que la fragilidad del suelo es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta y se está tomando en consideración, donde de pronto en la propuesta no estuvo tomado, no tuvo la connotación que ahora vemos ya en el desarrollo de la obra, y frente a ello el señor alcalde ha dicho lógicamente a la parte constructora y fiscalizadora que no se escatime, que lo que se quiere es una obra sostenible, que dure en el tiempo, en el espacio, y que no haya los inconvenientes de los taludes, como por ejemplo la vía de cuando vamos por el lateral de Ambato, el lateral, que a los 7 años el gobierno nacional tuvo que intervenir para remediar una inobservancia de análisis de suelo, por ejemplo, del entorno de la obra. Sin embargo, de aquello cabe destacar que esta obra tuvo una situación bastante benévola para Riobamba. En lo que tiene que ver al valor inicial,
tuvo una reducción por el valor del hierro, dijo el día de ayer el burgomaestre. Sin embargo, estos estudios previos para poder garantizar la estabilidad del suelo en este sector, que es la captación, precisamente no podría variar dentro del monto general de la obra. Sí, la captación, la conducción y la distribución, los tres elementos centrales, más la AOM que llamamos Administración, Operación y Mantenimiento, que también se lo está considerando en la ejecución de la obra para que sea sostenible, precisamente determinan la pertinencia de la optimización de recursos, es decir, de lo que estaba previsto, como usted manifiesta, licenciado Neto, menoró el costo real, porque no es que de pronto estuvo sobredimensionado el valor, sino que los costos de producción ya de los ítems como el hierro, que usted lo dice públicamente, en el mundo bajaron, porque no olvidemos que de todo el planeta llevaban a China y de ahí el hierro venía nuevamente ya en varillas y todo lo demás, y ante eso, ante el acaparamiento de esta medida geopolítica de China, también permite que, por ejemplo, no solo el hierro, el cableado también bajó notablemente y otros ítems de los procesos constructivos, ¿no? Y frente a esa dimensión, precisamente ha permitido que con el Banco del Estado y el municipio de Riobamba haya esa coordinación necesaria y el gobierno nacional para que el resto del crédito se invierta en obras prioritarias como, por ejemplo, la prolongación la prolongación de la avenida Canónigo Ramos, ¿no? El fortalecimiento de esa gran avenida Canónigo Ramos como uno de los nudos críticos al ingreso y desfogue, no solamente para la unidad educativa del Salesiano Santo Tomás Apóstol, sino para la parte nororiental de Riobamba y otras obras más de connotación, de importancia para la ciudadanía, como más obras de alcantarillado. En esa dimensión es que la acción fiscalizadora, quien les habla siempre le caracteriza estar al orden del día con la fiscalización preventiva, no correctiva, cuando ya las cosas ya no hay nada que hacer, y esa es nuestra característica, que estamos acompañando los procesos desde el inicio de los procesos, recomendando, sugiriendo y proponiendo, ¿no? Y también observando, desde luego, en lo que corresponda. Esas características que obviamente se fueron denotando el día de ayer, el avance de obra va siendo muy notorio. Sin embargo, también notamos la presencia de casi el Consejo en pleno. Digo casi porque faltaron algunos concejales, pero en su gran mayoría estuvieron. Inclusive aquellos que no apoyaron el proyecto dentro de la votación, cuando se puso en evidencia que tenía que apoyarse este proyecto para el desarrollo y para poder recorrer precisamente ese camino tan largo que ha sido solucionar el agua potable en Riobamba. Sí, efectivamente, nadie puede cerrar los ojos a la realidad. La obra está ahí físicamente en proceso constructivo. Las condiciones de la aplicación del presupuesto y la planificación del municipio de Riobamba, que están al orden del día, están evidenciando una vez más de que la voluntad política del Consejo Municipal en pleno, que es la mayoría de miembros del Consejo, desde luego el señor alcalde a la cabeza y la mayoría de concejales, no podemos cerrar los ojos ante la construcción, la captación desde Maguazo, desde Alao, la conducción del agua cruda, la planta de tratamiento que también se recorrió en Molobog, una comunidad de la parroquia del Licto, la aducción del agua tratada a las reservas y las reservas de San Martín de Veranillo. Esos sectores de San Martín de Veranillo y sus colindantes tan deprimidos, que no tienen agua potable en toda la historia y que están viviendo ahí 20, 30 años, que algunos ya han fallecido y todo, van a ser también los beneficiados de esta obra. Ante eso nadie puede cerrar los ojos y desconocer la notoriedad, la importancia de este proyecto emblemático, no solo para Riobamba, decía el ingeniero que
que representa a la parte ejecutora de la obra, a la empresa privada. Él decía que ha estado en obras de trascendencia potente como en Europa, y que él había sido en muchas obras grandes, el único latinoamericano, y él relevaba la importancia de que este proyecto debe ser ya visto por los estudiantes de arquitecturas, de ingeniería civil. El señor alcalde también proponía que se haga recorridos para no solo ir a ver cómo construyen las grandes obras en Quito, Guayaquil, en Cuenca o en otros países, porque esta gran obra tiene una dimensión tecnológica al orden del día que otras obras, inclusive en el Ecuador, decía el ingeniero, todavía aún no están tomando en cuenta. Esa es la dimensión de esta obra, es decir, el alto contenido técnico, el alto contenido social por el beneficio y el impacto que varias administraciones de turno en la historia del municipio de Riobamba ofrecieron esta obra y no lo lograron ejecutar, y es en esta administración que somos parte que está haciendo ya una realidad para Riobamba, tenga continuamente el agua, que es el líquido vital y que es un derecho ciudadano. Seguiremos observando precisamente que se cumplan con todas las características y la garantía necesaria para que tenga una vida útil importante este proyecto. Sí, efectivamente, el hablar de esta obra implica de siempre estamos presentes, y el señor alcalde lo decía en el recorrido con EPMAPAR, que se necesita una obra integral, es decir, cómo vamos a atacar también la reforestación. Por eso estaban los señores directores en el recorrido de ayer con los importantes medios de comunicación de la provincia de Chimborazo, porque a partir de la dirección de higiene y medio ambiente tiene que incorporarse a esta obra la reforestación de las fuentes hídricas, pues no, de donde nace, de donde se capta precisamente antes de la conducción el agua. Ahí estuvo presente la dirección de turismo, porque el señor alcalde planteaba impulsar un centro interpretativo donde vayan no solo los estudiantes del turismo y vean en el recorrido, sin que nadie les explique cómo fue el proceso constructivo, lo que tenemos con las fotos en el histórico referencial de la construcción de esta obra, desde los plintos, desde la excavación y todo lo que compete hasta que se termine. Elementos constitutivos que le dan la dimensión de la importancia de la obra, que los niños, los jóvenes, adolescentes, adultos mayores, todos debemos ir a conocer aquí tan cerca, porque la dimensión y el impacto social positivo es grande, definitivamente. Además que ya observando precisamente cómo están las condiciones de ese líquido vital, podamos llegar a la concienciación de la utilización, que obviamente es otro tema, que sin embargo parecería pasa de lado de muchas generaciones que no valoran el significado y el valor propio de utilizar el agua. Qué notable su importante apreciación, el licenciado Neto, porque el tema de sensibilización ciudadana falta mucho por fortalecer y seguir trabajando, no solamente en el consumo responsable de líquido vital, en el tema de tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, en tantos temas que la ciudadanía, en el tema de recolección de basura, seguimos viendo cómo al lado de un tacho que está vacío, que en un contenedor, digámoslos, no, el ecotacho que llamamos, dejan la basura algunos ciudadanos, entonces es un trabajo de sensibilización ciudadana que falta fortalecer desde la niñez, desde los hogares también. O sea, el municipio está poniendo lo suyo y nos toca a los ciudadanos como contraparte no solo respetar, ayudar a cuidar, porque esto es de todos los riobambeños y chimboracenses. Bien, entonces sacamos a limpio, satisfactorio esta visita, el resultado del trabajo hasta el momento de lo que cumplen los plazos. ¿No hay alguna situación que ustedes han verificado y que puede tener algún acompañamiento? Bueno, satisfactorio en la dimensión del cumplimiento no solo de tiempos, sino que un avance notable. Se decía desde la parte ejecutora técnica, me refiero, de que en unos 3-4 meses está ya las obras de infraestructura, no así la conducción de los 33.5 kilómetros, que es lo macro de la obra, ¿no? Y es lo fuerte de la obra. Hay algún nudo crítico de unos 4 kilómetros que también han tomado las prevenciones de protección en las partes que correspondan, y no vamos a decir que está perfecto, siempre tiene que haber las recomendaciones, el acompañamiento que bien usted lo caracteriza, a efectos de que vaya en buen término. Siempre se requiere de las recomendaciones, de las sugerencias, y lo que decía también el señor alcalde, o sea, que no se escatime. Si es que en el
el talud tiene que ir recubrimiento de geomembrana o de malla con cemento, lo que sea, en términos técnicos, no sé exactamente cómo se llama eso, que haya que hacerlo, que no se escatime, pero que quede una obra sostenible, una obra bien hecha y no pues una obra que sirva solo para la inauguración, ¿no? Como databa en años anteriores, en décadas anteriores en Riobamba y en otros cantones. Entonces estamos pendientes, estamos contentos de esta gran obra que por fin va a ser una realidad, avanza significativamente, como usted decía, hay un avance con un anticipo del 20% del valor de los 19.060.000 dólares. Esperemos que en los 24 meses pues el contratista, que es el consorcio Alao, termine satisfactoriamente, que las inclemencias del clima no nos juegue mal. De pronto, a veces ustedes saben, más allá de una planificación puede haber precipitaciones pluviales demasiado continuas, no esperadas o inesperadas, y que esperemos no afecte al buen desarrollo de esta obra que la ciudadanía está no solamente reconociendo, sino ávida de ir a conocer en sitio. Aprovechemos su presencia y cambiemos un poquito de tema. Usted es presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que viene abordando algunos temas muy interesantes, y dentro de ello pues acercamiento con varios sectores y territorios que requieren legalización. ¿Cómo está la situación, ingeniero? Sí, muchas gracias también la oportunidad. El tema luego de la aprobación en el 12 y el 15 de julio del Código Urbano por el Consejo Municipal, por la mayoría de miembros del Consejo Municipal, que hay la voluntad política, y del señor alcalde, desde luego, ¿no? De puertas abiertas, también se aprobó 25 transitorias, ¿no? 25 disposiciones transitorias que hay que cumplir en 90 y 180 días máximo luego de la publicación en el registro oficial. Esto significa que desde Secretaría General de Consejo, que lidera el doctor Iván Paredes, ya remitió el municipio de Riobamba a la publicación, al registro oficial, que es otra instancia, usted conoce, que no es del municipio, y en estos días estaría ya saliendo la publicación oficial, y a partir de ello corre estos 90 y 180 días. ¿Qué significa? De que tenemos que generar más ordenanzas, tenemos que generar, por ejemplo, la unidad de gestión de talento humano del municipio, la consolidación y la propuesta del manual del manual de talento humano, del manual administrativo. Tenemos que generar, por ejemplo, gestión de riesgos municipal, las propuestas para los estudios a corto, mediano y largo plazo de contingentes y riesgos en el cantón, tanto urbano y rural, porque el cantón es eso. Sí, tenemos que generar ordenanzas, la comisión de presupuesto, la de ordenamiento territorial, 3 ordenanzas que ya tenemos las propuestas. Hemos trabajado fuertemente estas semanas con los equipos técnicos y jurídicos institucionales, y tenemos ya la hoja de ruta, quién hace y qué y en qué tiempo para cumplir esto. Este trabajo a presión garantiza que en realidad el resultado de estas ordenanzas, que son requerimientos para cumplir con aquello, obviamente estamos dentro de los tiempos, y para poder presentar algo viable y que sea pues a largo plazo. Sí, usted tiene absoluta razón. Algo viable, que sea aplicable en términos de aplicabilidad, y no que quede en una propuesta en el escritorio, ¿no es cierto? Efectivamente, aquí, por ejemplo, en la hoja de ruta dice notificar a todas las direcciones de gestión, y ya el señor alcalde lo ha hecho por medio de gestión y ordenamiento territorial, porque estos temas también son administrativos con las direcciones de gestión departamental, para que cumpla lo que corresponde en los 90 y 180 días. En lo que compete a las comisiones, desde la presidencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en las 3 semanas próximas o la 4ª semana presentaremos ante la comisión las 3 propuestas de ordenanza, que ya tenemos la propuesta, ¿no?, que se ha trabajado ya institucionalmente para la discusión y también para conocimiento de otros actores involucrados, ciudadanos. ¿Estas propuestas de ordenanza son nuevas o son modificaciones a lo establecido ya dentro de normativas? Por ejemplo, una concreta que tiene que ver con la agenda de desarrollo que lidera el señor vicealcalde, quien les habla, también tiene una propuesta del fomento a la inversión. ¿Qué significa eso? De generar el municipio las condiciones adecuadas, de coordinar con otras instancias públicas, privadas, del cantón, de la provincia, con otros niveles de gobierno como el GAT provincial, para ver con empresa eléctrica, el SRI, etcétera, y otros, cómo generamos que la inversión
comisión quede en Riobamba y no se vayan a Ambato, no se vayan a Guayaquil y todo. Esa es una ordenanza notable, potente, que también ha estado trabajando el ingeniero Fernando Núñez. Vamos a juntar las dos propuestas y plantearemos ante la comisión y el consejo municipal, por ejemplo, ¿no? Esta ha sido una necesidad muy interesante para el desarrollo de ciudad. Historia de Riobamba, en la historia. Y apuesta en la palestra política solamente en tiempo de campaña. Bueno, sí, probablemente así sea, pero nosotros ahora estamos dando y rindiendo cuentas de nuestros actos de generar política pública, de tratar de que la política pública, las ordenanzas estén al orden del día. Con el Código Urbano son casi 15 ordenanzas que se actualizan en uso y gestión del suelo, que datan y están vigentes hasta que no se publique en el registro oficial de 1998, y que conocemos que 6 años antes surgió esa propuesta, es decir, aprobaron en el 98, pero imagínense, son ya casi 30 años, ¿no? Que las realidades son diferentes. Es absolutamente diferentes. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Planificación y Propuesta, Planificación y Presupuesto tendrá que crear la ordenanza que regula el otorgamiento de patentes en el cantón y que norma los requisitos de temporalidad y más condiciones que regulan la reubicación de las actividades que con la vigencia del código resulten incompatibles en uso y gestión del suelo. Vea cómo vamos complementándonos entre las comisiones. Entonces, todo esto se está trabajando en estos días. Esta, obviamente, organización dentro de lo que tiene que ver las normativas, precisamente harán para que no se cometan equivocaciones como las que se han evidenciado precisamente en mala utilización del uso del suelo, en los permisos por una ordenanza que contrapone a otra. Efectivamente, con igual tanta propiedad que usted, conocedor de elementos de fondo, los manifiesta y ponen a la discusión, y saludo también ese importante diálogo. Por ejemplo, el identificar actividades mineras incompatibles al uso del suelo es una responsabilidad de su proceso Áridos y Petros, que ya están trabajando en eso, y cómo vamos coordinando con la comisión, a partir del liderazgo del señor alcalde, también con las distintas unidades de gestión departamental, la Dirección de Ordenamiento Territorial tiene, entre otras responsabilidades, solicitar información y coordinar con el Ministerio de Agricultura por el tema del uso del suelo rural, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Dirección de Ordenamiento Territorial también tiene que solicitar a riesgos del cumplimiento de las disposiciones en el tiempo necesario, es decir, entre ellos se controlan, y para eso no es que nos reunimos no sé cuántas veces y nos pusimos de acuerdo nomás, se estableció una planificación así tan técnica con la participación del señor director de Planificación y Proyectos del municipio, quien planteó una matriz para estandarizar los elementos que se requieren desde cada una de las direcciones de gestión departamental, es decir, una matriz que digan actividad, quién es el responsable, en qué tiempo le cumplen, cuándo se discute, cuándo le enviamos al señor alcalde, cuándo el señor alcalde tiene que dar a conocer al consejo municipal. Eso es hablar de planificación, precisamente para que se cumpla, y estamos acompañando los procesos, monitoreando para ver el avance, no solo de estas actividades, de este otro hito que es en la historia de Riobamba importante para la ciudadanía, porque hablamos también de elementos notables, como por ejemplo identificar las ordenanzas que para inscribir en el registro de la propiedad, porque hay algunas que tienen que ser inscritas, y eso es, por ejemplo, ya responsabilidad desde Secretaría de Consejo Municipal, es decir, casi todas las unidades de gestión tienen ya su responsabilidad, y también varias comisiones de carácter permanente, ¿no? Como la de ordenamiento territorial, de planificación, realizar la propuesta de ordenanza que regula el otorgamiento oneroso del aprovechamiento superior al básico previsto en el plan uso y gestión del suelo, la Comisión de Ordenamiento Territorial. Entonces, y otras más, ¿no?, que tenemos en las 25 transitorias y de que son de cumplimiento obligatorio. Y inmediato, cumpliendo. Inmediato. Ahora, dependemos mucho de que se publique en el registro oficial, y de ahí corre el tiempo. De ahí corre el tiempo, efectivamente, los 90 días en unos casos para presentar algunas ordenanzas y algunos productos, y los 180 días finalmente ya para
que el Consejo haya aprobado, no dice presentar, ya que el Consejo haya ni siquiera decir tratado, aprobado. ¿Es el tiempo suficiente para poder coordinar todas estas ordenanzas? Los tiempos siempre estamos a presión, para eso estamos. Nosotros, modestia aparte, siempre solemos llevarnos las noches, no todos los días, unas 2 o 3 veces por semana a mi vivienda, me llevo los expedientes para analizar, estudiar, y esa es la gestión del concejal, porque el tiempo de las 12, 14 horas diarias en el municipio no nos avanza para este tema de generar política pública, a más de los trámites que regularmente ingresan a la Comisión de Ordenamiento Territorial de alta importancia también por la complejidad de procesos que no han sido atendidos en la historia del municipio. De aquí viene la consulta del millón. ¿Es un trabajo individual o es un trabajo colectivo? Colectivo, de equipo, porque si no hubiera ese equipo institucional, técnico, jurídico y de niveles de coordinación adecuado, no se pudiera establecer una hoja de ruta tan planificada. Si no hubiera la decisión política del señor alcalde, del ingeniero Napoleón Cadena y de la mayoría de concejales en el Consejo Municipal, no solo de aprobar el presupuesto para más obra para la ciudadanía, no hubiera los resultados que tenemos. Entonces, los niveles de coordinación, la celeridad, la comprensión de la demanda ciudadana de que quieren su municipio ordenado, ya no de los microfonazos, de los cenicerazos, de los gritos, no el que grita más tiene razón, sino de la propuesta. Eso es lo que permite consolidar la gestión en la actual administración. Cuando manifestaba si es un trabajo colectivo, me refería a todos los ediles. Hay aportes de todos los lados, porque también hemos visto que hay muchos, o no muchos, bueno, pocos, que aparecen muy poco. Sí, a ustedes les consta la acción de los concejales desde los niveles de participación determinados en las comisiones. Cuando en las comisiones les damos contenido, pues los concejales a tratar temas de alta importancia y no a establecer una reunión cada 15 días que dura 25 minutos, por Dios, habiendo solamente para cumplir de alto interés, ¿no? Para decir que ha habido reunión. O sea, cuando en la Comisión de Ordenamiento hemos tenido que reunirnos miércoles, jueves y además extraordinariamente, como en el caso del Código Urbano, saludo y agradezco a los señores concejales y cuerpo técnico jurídico municipal por el alto compromiso de jornadas enteras, a veces hasta sin almorzar, y eso no es que me quejo, pobrecitos, así mismo toca, pero sacamos las cosas que corresponden, porque es nuestro compromiso y estamos para hacer lo que corresponde. Probablemente hay muchos temas pendientes, desde luego, porque la dimensión de los problemas estructurales en el sistema capitalista que vivimos, la mayoría de países del mundo, implican lo que usted se refería al inicio, licenciado Neto, de que el uso y gestión del suelo va determinando con medidas inmediatas al fortalecimiento del organismo de control como Comisaría de Construcciones y municipales, y que ejerza su rol que corresponde su proceso que llamamos control urbano. Entonces, eso que además, no solo por cumplir una recomendación de Contraloría, tiene que haber un control más efectivo en las edificaciones informales y todo. Y ahí entra ese elemento que usted manifestaba, me refería del tráfico de tierras, que es un tema no solo de Riobamba, del Ecuador, de Latinoamérica. Precisamente, están ya sentenciados 3 traficantes de tierra en firme por todas las instancias jurídicas, donde Fiscalía del Estado tuvo con tanta solvencia y sobriedad defendió los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y donde quienes denuncian, los perjudicados, hasta son amenazados de muerte. Esa es la realidad también de Riobamba y hemos tenido que enfrentar, pero así y seguiremos respaldando a nuestra ciudadanía. Les decimos, cuando quieran comprar un lote de terreno, por favor, acérquese al municipio, pregunten qué condiciones están de un supuesto lote de terreno de un poco más de 5 hectáreas en la parroquia Licán, de $300,000, entre comillas, que compraron los traficantes de tierras, porque ahora no hablamos de presuntos, los traficantes ahora de sí está tierras confirmado. Le hicieron $600,000 y el mismo terreno vendieron, entre comillas, a 2-3 personas a $8-9,000. Entonces ahora ya hay la sentencia en firme de 5 años de prisión y el reparo integral en firme. Eso significa la devolución de lo que pagaron más los $3,000 que les ofrecieron por obras de infraestructura, por agua potable,
alcantarillado y nunca les dieron porque es informal. Ahí hemos coordinado fuertemente con Secretaría de Asentamientos Irregulares, la Secretaría Nacional. Ustedes como medios de comunicación apoyaron fuertemente en una rueda de prensa también y en recorridos a ciertos sectores como el que menciono hace 2 años exactamente, y una rueda de prensa que hubo una gobernación con todos los actores conlindantes para combatir el tráfico de tierras. Estas temáticas se daban precisamente por la falta de actualización de estas ordenanzas. Parecería que esa sería la herramienta principal para erradicar este modus operandi de quienes obviamente tenían libertad. Es un proceso, ¿no? Porque hay gente que vive, hace modus vivendi, forma de vida, eso, el perjuicio, la estafa, ¿no? El engaño a la ciudadanía y especialmente a la ciudadanía rural, porque los afectados, en este caso ejemplo que pongo, 75 familias, algunos han hecho hasta préstamos de $3,000 para construir una media agüita y están ahí, sin ser dueños de su lote de terreno, porque lo que ha sancionado la justicia es la estafa, ¿no es cierto? Pero el tema de que todavía no son propietarios del terreno continúa está vigente, o sea, es otro problema estructural, un nudo crítico. ¿Hay camino para legalizar eso? Con este tema del código urbano, ahí se abre el paraguas, las posibilidades de dar respuesta a nuestra querida ciudadanía en problemas estructurales, como por ejemplo con el plan con los proyectos de interés social, con los proyectos parciales, precisamente, ¿no? Y que en las nuevas zonas de planificación no solamente determina la altura, como dice el hábitat a nivel mundial, que las ciudades deben crecer verticalmente, compactarse para ser más inclusivas y no dispersar la inversión, porque los recursos son escasos. Además, porque los servicios tienen que estar más cerca y no más lejos, para que la movilidad no sea un nudo crítico más fuerte para la ciudadanía. Todos esos elementos se toman en cuenta en el código urbano. El costo del suelo, ¿cómo es posible? Yo tomo el ejemplo siempre y lo digo públicamente, que en la Universidad Nacional de Chimborazo, vía Guano, al frente vale $300 el metro cuadrado y en la parte posterior vale $60, $70, por ejemplo. Estando a la misma distancia. Por ejemplo, todos esos temas se va regulando, se va generando más ordenanzas, porque los instrumentos de planificación no inician ni terminan con el código urbano. Sin embargo, de haber sido el primer municipio del país que toma en cuenta ya la actualización de la política pública nacional, que data del año 2016, del año anterior, de la ley de ordenamiento territorial, y que ahora recién los municipios del país van a hacer lo que ya el municipio de Riobamba aprobó. Ingeniero, y no solo la compraventa está dentro de ese tema, el otro tema también es el precio de renta. Se habla de que en Riobamba tenemos un precio de renta de espacios demasiado alto y no hay control a ello. Sí, bueno, la especulación, el uso especulativo del valor del suelo es alto en el sistema capitalista, no solo en Riobamba, en el Ecuador, en el mundo, porque es el sistema depredador en el que vivimos, pues, y las leyes han venido históricamente beneficiando a los grupos de poder. Quienes han querido estar en el Congreso anterior han hecho las leyes a su medida, pues ya sabían que en las grandes ciudades donde iba a pasar la llamada el cordón urbano, ni sé qué, que compraban a $1.50 el metro en cuanto vendían. Entonces así se han enriquecido, pues no, unas pocas familias, con la especulación, con el aprovechamiento, con el dolor, con la lágrima de la ciudadanía, al perjudicar los traficantes de tierras, como en el caso que me he referido, al no dar un documento que diga esta es su tierra, y esas informalidades seguimos combatiendo desde el municipio de Riobamba y particularmente también desde la Comisión de Ordenamiento Territorial. Hasta lo que va de su gestión dentro del mandato popular, ¿se ha cumplido con todo o queda pendiente algo, ingeniero? Siempre algo hay pendiente, decía yo, los sueños que tenemos como ciudadanos, y cuando transitamos por una institución pública o privada, siempre hay pendiente, porque los nudos críticos son de carácter estructural, son históricos y no se puede resolver con la presencia de una persona. Es un trabajo, como usted decía, en equipo, que se requiere de la voluntad política de los otros niveles de gobierno, de las coordinaciones necesarias entre el gobierno provincial, los gobiernos cantonales, los gobiernos parroquiales, generar un modelo de gestión compartido mucho más
más sólido, mucho más coordinado, que permita que la agenda de desarrollo provincial sea una realidad para todos, que lo que pasa en el Cantón Riobamba, que es la capital de la provincia, sea de alto interés, como creo que lo es para el gobierno provincial, pero se requiere profundizar esos niveles de coordinación para que la obra pública y los derechos sigan llegando más rápido. Detrás de todo esto resta un tiempo que es mucho menor de lo que ya se ha recorrido. ¿Alcanza para cumplir estas metas? Sí, las metas, no voy a decir particularmente que se ha cumplido 100%, quienes rendimos cuenta permanentemente. Esto es un espacio y que agradezco siempre la voluntad de usted, de Radio Católica, de rendición de cuentas, ¿no? Para que la ciudadanía nos juzgue. Cuando la comisión va a un recorrido, quisiéramos también participarles, invitarles el recorrido que hace la comisión, las inspecciones que hace la comisión. Cuando hemos ido y han dicho algunos señores moradores en los barrios periféricos de Riobamba, a tales personas no queremos ver porque nos pidieron plata y no nos han resuelto el problema de ejes viales, y hemos apoyado para que las denuncias estén en fiscalía en firme, que estamos esperando también los procesos jurídicos de la instancia correspondiente, que el señor alcalde ha hecho lo que tenía que hacer, desde luego con su voluntad política internamente en su competencia administrativa, pero ya son otras instancias más allá del municipio que tienen ya que ver para la sanción efectivamente. Esa vieja práctica se ha erradicado, ingeniero. Yo creo que no. Usted sabe, cuando hablamos de eventos de informales o de corrupción, que hay que decirlo públicamente, es un tema estructural a nivel del mundo, es un cáncer del planeta, pues no, que hay que seguirlo combatiendo. La corrupción como estrategia política y geopolítica implica que es un fenómeno político, económico, de connotación social, de alcance mundial, ¿no es cierto? Que no hubiese guardias, guaridas fiscales, o sea, empecemos desde ahí. A veces vemos lo chiquito, las guaridas fiscales como espacios grises de finanzas mundiales, donde hay bancos offshore controlados por Estados Unidos, el Reino Unido, nadie dice nada. En Suiza, en Israel, está toda la información y no sale al mundo, sino solamente de una partecita que interesa. El dinero lavado anual en el mundo para la segunda década del siglo XXI equivale al 2 y al 5% del Producto Interno Bruto mundial. Significa de 800 billones y 2.000 trillones de dólares, un dato del 2014, ¿no? Y así, ¿cómo podemos comprender finalmente? Permítame, porque la ciudadanía tiene que saber que hay unas islas que le llaman Islas Caimán en el territorio de ultramar del Reino Unido, de apenas 264 kilómetros, 60.000 habitantes, 584 bancos, 2.200 fondos especulativos, manejan de 200 a 500 billones de dólares, ¿sí? Es la quinta plaza financiera del mundo, 40.000 sociedades anónimas instaladas ahí, ¿sí? Imagínense. Entonces esa es la dimensión de lo que llamamos las informalidades, de los temas geopolíticos y las consecuencias que tienen en los pequeños países también, como el Ecuador, en el nuestro particularmente. Me hubiera encantado también hablar un poco de la situación del país, pero el tiempo Con se nos viene encima. gusto. La próxima invitación, téngalo por seguro, para hablar un poco de lo que tiene que ver situación país, situación de Alianza País, precisamente, que también pasa por una situación que nos deja bien en claro. Parece que sí existe fraccionamiento, parece que no. De esos temas será para una próxima. Con todo gusto, muchas gracias, y también de los 100 días de gobierno. Muy bien. El ingeniero Marcelo Carrasco, concejal del Cantón Riobamba, aquí en el Panorama Informativo. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muy gentil a usted.